Hola, buen día. Ya estamos grabando, comenzando la clase de este jueves. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso de cómo vamos mientras esperamos si se conecta alguien más, ¿sí? Para repasar la plataforma, como venimos con la materia, esperen que ahí la estoy cargando, así repasamos. La semana pasada o a principio de esta semana comenzamos con la práctica 2 y la práctica 3 la vamos a estar comenzando a partir de mañana, ¿sí? La práctica 3 va a comenzar a partir de mañana para que vayan teniendo una guía de cómo vienen los temas, ¿sí? Así mientras hacemos un repasito, mientras esperamos. Siempre recuerden que las prácticas a veces tienen una cantidad de ejercicios que no llegan a terminar. Siempre lo que recomendamos es vayan siguiendo el ritmo de la práctica, así cuando vamos cambiando de tema, ustedes van siguiendo mientras terminan los otros ejercicios. Hoy vamos a ver colecciones. Nos queda terminar de ver algunos temitas de teoría de interfaces, ver la clase de patrones que va a ser bastante teórica y después ya meternos en la parte de interfaz gráfica, ¿sí? Así que un poquito ese va a ser el tema de hoy. La idea en la práctica, por más que algunas cositas de colecciones ya usamos el cuatrimestre pasado, es en estas prácticas de acá hasta la última, ir profundizando el uso y haciendo bastante más ejercitación con el tema colecciones. Recuerden, total, mientras esperamos si alguien más llega, recuerden que el parcial es netamente práctico, donde van a tener UML, código y obviamente algunas preguntitas de teoría, ¿sí? Así que todo lo que veamos lo van a tener que ir plasmando en las distintas fechas del parcial. No me acuerdo quién había consultado también el otro día, que me preguntó las fechas. Fíjense en la plataforma que ya está todo cargado, la fecha de los exámenes y demás. Así que bueno, es un poquito las prácticas, repito, para los que entraron a último momento, tienen un montón de ejercicios con los cuales ir trabajando e ir probando. Acá estoy mirando la práctica que arranca mañana, la 3, tiene 13 o 14 ejercicios, todos de programación, ¿sí? Así que bueno, tienen bastante para ir probando y haciendo. Así que bueno, la idea de hoy es hacer un repaso de lo que vimos en el primer cuatrimestre de colecciones y ya sabiendo que las vamos a usar, digamos, y a programar a todos. ¿Alguna consulta de las clases, de los horarios, algo? ¿Vienen bien? ¿Alguien que quiera por ahí tenga algo para preguntar? Obviamente tenemos muchos feriados, ¿sí? Más que nada, entre lunes, viernes y sábados tenemos un montón de días. Si alguien quiere preguntar algo, si no, arrancamos con la diapo. Bien, vamos a comenzar. Recuerden que si quieren participar, hablan sin ningún problema. Bien, ahí estamos. Hoy nos vamos a enfocar en el framework o ese paquetito de colecciones que tenemos, como dije recién, para en este cuatrimestre programarlo y explotarla cada una más en profundidad que lo que fueron algunas cositas que probamos en el primer cuatrimestre, ¿sí?
Recuerden que el concepto de colección, agrupación de elementos para hacer algo, guardarlos, como dice ahí el segundo párrafo, manipularlos, ordenarlos, lo que quiera. El tema de utilizar una colección, cuando dice agrupa múltiples elementos, recuerden que una colección puede tener desde todos objetos similares, por ejemplo, una colección que pertenecen a yo tengo una colección de personas, puede tener uno, puede ser colección. Esa sería una colección donde el tipo de datos de los elementos que contiene adentro serían object, cualquier cosa para la colección. No es una práctica común, pero sí tienen que saber que está la posibilidad, mientras yo más subo en la jerarquía de herencia de objetos del lenguaje, mayor es la diversidad de elementos que voy a poder guardar. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con un framework de colecciones. Le llamamos framework porque es toda una estructura que mezcla la clase collection, un montón de clases hijas que son las colecciones, y varias interfaces que son las que van a definir, por ejemplo, el orden y otras funcionalidades que van a hacer a todo este paquete. Acá tenemos el dibujito original o reducido, perdón, de lo que sería nuestro framework de colecciones, comenzando por las clases abstractas y las interfaces, ¿sí? Siempre el diagrama, acuérdense cuando, si se los tomamos en un momento que lo tengan que hacer o para tenerlo presente, siempre las colecciones de tipo map están como fuera de la clase collection porque no son hijas de collection, ¿sí? Porque las que son de tipo map son clave-valor y sirven para hacer cierto tipo de ejercicios puntuales, como un diccionario de datos y demás. Por eso map está para un costadito. Y dentro de map van a tener la interfaz sorted, que es lo que define el orden, ¿sí? Y las que más vamos a trabajar, o las más comunes, podríamos decir, de usar, son las hijas de collection, que serían las de tipo conjunto o set, y las de tipo lista, donde está el viejo vector o array. ¿Sí? Después tienen las de tipo queue, que son pilas y colas, que es el viejo concepto que ya vieron en otras materias, del primero que entra, el primero que sale, o el último en entrar, el primero en salir. ¿Sí? Ese tipo de ejercicios. Las queue no son colecciones muy utilizadas, pero sí para ejercicios muy puntuales se utilizan muchísimo. Por ejemplo, los sistemas de turnos que hay en un banco, donde yo voy, saco número y tengo determinadas letras y montones de personas esperando en cada letra, ¿sí? Ese es un ejemplo de una colección o de uso de colecciones de tipo queue, ¿sí? Donde se agrupan y obviamente los primeros que llegaron van a ser los primeros en ser atendidos. Entonces, digo, siempre tengan la idea de, o decir, set y list son las más comunes, pero las otras son más específicas, pero no quiere decir que no las vayan a utilizar. Por ejemplo, las de tipo map puede ser para modelar una búsqueda de un padrón de votación. ¿Vieron cuando tienen los padrones? Y yo pongo mi DNI y me trae todos los datos de en qué localidad, en qué escuela, voto y demás. En ese caso estaría usando una colección de tipo map. Por eso les digo, no son habituales en lo que uno hace diariamente, pero sí se utilizan para montones de cosas específicas. Y cuando ustedes vean la práctica, también van a ir viendo
que algunas colecciones se utilizan para guardar. Siempre acuérdense que las colecciones almacenan los elementos en memoria para después interactuar con el servidor, la base de datos o el backend, ¿sí? Como le quieran llamar. Entonces, hay colecciones que son muy buenas para hacer altas, para almacenar en memoria y después guardar todo ese paquete de datos. Y hay otras, como les decía recién, la de map del padrón, que es muy buena para estar con los datos ya cargados en memoria, o sea, ya tiene todo cargado en la memoria para no ir a buscar la base de datos y para responder consultas de la gente que está navegando. Cuando hablo en la memoria del server, ¿sí? O en la caché. Entonces, cada colección tiene su ventaja, su funcionalidad y su rendimiento de acuerdo a lo que tengo que solucionar. Eso es en parte lo que vamos a buscar también en la práctica, ¿sí? Que ustedes puedan ir explotando para decir, tengo este problema, va esta colección. Voy a guardar, uso esta, voy a consultar y tengo que responder rápido, uso esta colección. El padrón siempre es un ejemplo muy típico porque después lo incrustan en cualquier diario, en cualquier lugar, y yo pongo rápidamente el documento y tengo la mesa en la que voto instantáneo. Y piensen que ahí está haciendo una búsqueda de millones de personas que están en el padrón. Ahí tienen un poquito el framework armado. Tienen con línea punteada lo que serían interfaces, las clases en blanco, que serían las clases abstractas, y en gris, con la letrita celeste, las clases o las colecciones que finalmente vamos a usar. Pero ahí ustedes pueden empezar a ver cómo se van heredando los métodos y los nombres, y las que implementan la interfaz sorted son las que tienen orden, ¿sí? Ahí tienen el tree y tienen el trimap. Y arriba a la izquierda, la clase collection interactúa con un iterador, ¿sí? Y la lista también. Ahora en las últimas diapos los vamos a ver, que algo ya habíamos dicho también en el primer cuatrimestre. El iterador es la forma correcta de acostumbrarse a recorrer una colección. La pueden recorrer con un for, con un while, con un for each, pero la mejor forma y la más óptima es el iterador. Después al final vamos a recordar por qué. Entonces ese sería el framework, el paquete de todo lo que tenemos disponible. Ahí está medio chiquito, vamos a agrandarlo. Como todo framework que arranca por collection, ¿sí? Que es una interfase, porque en realidad no puedo crear, no puedo crear una colección, sino que simplemente heredo métodos, tengo un montón de métodos en común que heredamos y cada colección le da el funcionamiento. Esta lista es muy larga. En el PDF de teoría que siempre se publica después de que termina la clase, tienen un montón de métodos o la lista completa de los métodos publicada. Acá simplemente lo que hay que acordarse es que todos los tipos de colecciones van a tener un contains, un add, un remove y demás. Cada uno funcionará distinto. Y acuérdense cuando hicimos el pasaje el cuatrimestre pasado de el vector tradicional a empezar a ver estas colecciones, que por ejemplo ya no tengo que preocuparme por ordenarla porque tengo el método sort, no tengo que preocuparme por eliminar un elemento y hacer el corrimiento porque tengo el remove y demás, ¿sí? Estas colecciones ya están optimizadas para el uso, digamos, del programador, teniendo el mejor algoritmo para ordenar, la mejor técnica para eliminar y demás. Siempre tengan en claro eso. ¿Y por qué es importante acordarse que todos estos métodos básicos se heredan de collection? Porque yo puedo tener un tipo de colección y la puedo convertir a otro tipo. ¿Sí? Puedo tener una colección tipo conjunto y convertirla en una lista. ¿Sí? Por ejemplo, ahí abajo de todo, el último método que es toArray, puedo agarrar una colección
y convertirla, por ejemplo, a un array, lo que va a hacer agregándole índice y demás. Pero bueno, es hasta ir agarrándole un poquito la mano, programándolas un poquito más. Esperen que vuelva al tamaño original. Así no se me mueve todo. Ahí está. Bien, en el apunte completo, lo que tienen acá en esta hoja es la explicación un poquito de cada método, aunque ya los nombres en inglés son bastante descriptivos, ¿sí? Eso se hereda para todos los tipos de colecciones. Después me enfoco en las que son de tipo conjunto para hacer todos los ejercicios que no tienen duplicados, o sea que yo los inserto y cada vez que hago el add me retorna true si los pudo meter. Si me retorna falso es que ya lo tengo ingresado en mi colección, ¿sí? Fíjense que dice en el último párrafo, la interfaz set obviamente hereda o implementa todo lo de collection y además agrega la redefinición, perdón, del método add para detectar duplicados. Recuerden que todas las colecciones, cuando habíamos explicado en el cuatrimestre pasado, todas funcionan bien y trabajan bien siempre que yo tenga implementado determinados métodos, como por ejemplo el método equals y el método hash. ¿Sí? Porque ¿cómo sabe, por ejemplo, el conjunto que el objeto que yo estoy metiendo no es el mismo que uno ya tiene? Va a recurrir a esos dos métodos que nombré recién para detectar si un objeto es igual al otro que ya tiene, para no cometer el error de comparar por posición de memoria o comparar todos los atributos contra todos los atributos. Si tengo una colección de personas y definí que se diferencian por el DNI, cada vez que yo meto una persona en un conjunto, lo único que va a hacer es va a comparar este DNI con el otro DNI. Y si recuerdan el método hash que nombramos el cuatrimestre pasado, en realidad ni siquiera compara atributo por atributo, sino que cada objeto lo convierte le calcula su hash y compara ese número largo contra ese número largo. Y si profundizamos más, el número hash que calcula no lo calcula, obviamente, sobre todos los atributos del objeto, porque el cálculo sería un poquito más lento, sino que solamente lo calcula por los atributos que yo defino. Entonces, fíjense cómo se encadena toda la programación, cosa que si ustedes no cumplen la regla básica de cuando hacen una clase, redefinirle bien, además de los constructores y determinados métodos que dijimos, no le hacen el equals y no le hacen el hash, que en realidad son automáticos, no hay ni que escribir código, eso puede impactar en que mucho más adelante alguien haga una colección con mi clase y, por ejemplo, no detecte que tiene dos objetos iguales. Y ahí va a ser un rompedero de cabeza encontrar el error. Porque ustedes van a decir, ¿cómo me guardó dos iguales? Y tener que empezar a rastrear de dónde viene el error. Y recuerden que gracias a la programación orientada a objetos, ustedes pueden estar haciendo una colección de personas acá y la clase persona por ahí la hizo un programador incluso de otro país y yo ni tengo ni idea cómo está hecho el código. ¿Está bien? Entonces, siempre la filosofía de trabajo colaborativo es, tengo que hacer muy bien mi parte porque no sé dónde puede terminar pegando el día de mañana. Tres tipos de conjuntos para hacer los ejercicios y poder trabajarlos. Como vimos, Triset es la que tiene, voy a arrancar por la del medio porque es la que nombré hoy, es la que tiene los elementos ordenados. Utiliza una estructura tipo árbol, pero la verdad que a nosotros no nos interesa. Pero Triset, la que tiene la palabrita tri, es la que tiene en orden, justamente el tri por el árbol. Y como dice su párrafo en el medio, obviamente es más lenta, porque cada vez que inserto un elemento, tiene que perder ese milisegundo en ordenarla.
La primera es desordenada y sin elementos repetidos, obviamente porque es un conjunto, tiene mucho mejor rendimiento cuando inserto, porque obviamente no los tiene que ordenar. Y está muy bueno para hacer cualquier tipo de ejercicio de un juego, que yo, un mazo de cartas, todo lo que sea, que cada vez que recorran la colección, siempre la retorna en un orden distinto. Eso está garantizado y siempre funciona así. Así que cualquier tipo de ejercicio de esos es la mejor colección. Y la tercera no está ordenada por elementos, pero sí está ordenada por el orden en el que lo cargué. Porque como es con punteros o linkeada, como dice su nombre, linked, cada vez que agrego, la agrega al final con un puntero al siguiente. Entonces tengo las tres opciones. Sin ningún orden, ordenada por el orden que yo definí, orden alfabético, mayor a menor, menor a mayor o demás, y la última, orden de carga con punteros. Todas sin repetidos, pero ahí tengo tres opciones dependiendo. Y acá lo que yo tengo que hacer el análisis es, me importa el orden, me importa que salgan mezclados, me importa ninguna de las dos y agarro y uso la última, o quiero velocidad de carga, es mejor la primera, quiero velocidad de lectura o orden de lectura, capaz que son mejor las otras. Por ejemplo, si yo voy con uno de esos maquinitas portátiles tomando la lectura de los medidores por la calle, no me importa que estén ordenados, por ahí es el orden de carga o la velocidad con la que guardo los datos. Digo, cada problema es distinto y siempre ustedes tienen que pensar que la diferencia son milisegundos, pero cuando esto se potencia o se usa reiteradamente, o si esto estuviera funcionando en un servidor web donde acceden miles de usuarios al mismo tiempo, esos micro o milisegundos pueden hacerse exponenciales y pueden generar lentitud en el uso de la aplicación. Por eso, cuando nosotros les contamos y les decimos, esto pierde un poquito de tiempo acá o pierde un poquito de tiempo acá, ustedes en su compu no lo van a notar la diferencia, pero siempre piensen en un server, en un celular, en un dispositivo de lectura móvil o algo, donde eso se puede multiplicar haciendo muy lento el uso de la aplicación. Acá tiene un ejemplo, en el apunte van a tener más, de cómo se declara una colección de este tipo. Una buena práctica por ahí para que les llame la atención. Recuerden que esta es la línea, la marqué para la línea de la declaración. Recuerden que una buena práctica es, si voy a usar un conjunto, en este caso S es un conjunto de string, lo que hago es la declaro de tipo set. Y cuando hago el new, ahí, cuando la instancio, ¿sí? Ahí digo, bueno, de todos los conjuntos voy a utilizar un hash. Podrían haber puesto directamente hash y hash, pero hacer esta práctica lo que te permite es que ese, que es de tipo conjunto, la podés instanciar de tipo hash, pero si en algún momento la quiero convertir de un hash a un tree para que se ordene, puedo hacer la conversión. ¿Por qué? Porque ya ese es conjunto y la puedo castear a otro tipo de conjunto. Ese es el truquito de declararla de tipo conjunto y al instanciarla la hago hash. Que después de hash la puedo convertir a tree o la puedo convertir a link todas las veces que quiera mientras que esté dentro de set. Es una pavada, pero muchas veces puede serte útil. Y hoy lo que nombrábamos, la técnica para recorrer las colecciones, en este caso, para el que no recuerda, la estamos recorriendo con un for each. Después vamos a ver que es mejor utilizar el iterador. El for each es mucho mejor que el for, obviamente, o que el while, porque cualquiera de los otros dos tiene que calcular
o tiene que hacer una barrida previa de la colección. En este caso con el for each, mientras haya elementos, dame uno más. Esa sería la idea. Bueno, un ejemplito, repito, el apunte tiene muchos más, de cómo quedaría una listita de string ordenada o sin orden, y si yo quiero meter varias veces la letra I, cómo automáticamente me elimina los repetidos. Acuérdense que el add te devuelve true o false si lo pudo insertar o no. Si me interesa ese mensaje, tengo que andar preguntando, porque en el caso que sea false, le tengo que informar al usuario para decirle, che, este elemento no ingresó porque seguramente ya lo tenés cargado porque lo tenés repetido. Vamos a seguir avanzando. Después pasamos a la otra línea, las colecciones de tipo list. Estas, obviamente, todo lo contrario a la anterior, trabajan con determinado orden, empiezan a incorporar el acceso por índice y tienen cualquier cosa adentro. O sea, le puedo poner un montón de duplicados. Como dice ahí el segundo parrafito, donde dice generalmente, lo que se busca, acá adentro está el viejo vector y el array, lo que se busca acá es trabajar o tener acceso posicional. Dame el cuarto elemento, dame el décimo y así. ¿Sí? O reemplaza el cuarto por el décimo, el segundo por el octavo, lo que sea. ¿Sí? Se busca tener varias veces el mismo elemento si es necesario, y además se utiliza mucho un acceso posicional. Por ejemplo, si tuvieran que hacer, me acuerdo de prácticas de años anteriores, el ejercicio del ahorcado, pueden usar una colección de tipo lista, cada letra la guardan en un índice, entonces cuando yo digo tenés la A, recorro y doy vuelta el índice que contiene la A y ese tipo de juegos. Digo, para que se hagan una idea, o si tenemos que hacer un juego con casilleros, que también habíamos hecho en los años anteriores, necesito una lista para representar el tablero de juego o el cartón de juego, donde voy tirando los dados y voy avanzando y demás. De acuerdo a donde caigo pasarán cosas. Digo, para que vayan haciendo una idea en la cabeza que un juego de cartas me voy con las otras, un juego de tablero, de orden, de avanzar posiciones, me puedo meter o me tengo que meter sí o sí con este tipo de lista. Errarle de colección a veces puede directamente conducirme a no poder solucionar el problema, o a veces lo puedo solucionar igual, lo que pasa es que voy a tener que programar 2 o 3 veces la cantidad de líneas y de complejidad que se hubiera elegido la lista que corresponde, ¿sí? O sea, hay que tomarse un ratito para esto. Obviamente, como haciendo un repasito de las ventajas, el segundo párrafo, digamos, a veces uno busca un elemento, le tirás un elemento y le decís, che, decime en qué posiciones los tengo. Bueno, lo tengo en la 4, en la 8, en la 10, listo. Y con eso hago algo, ¿sí? También sirve para hacer cortes de rango, para decir de tal posición a tal posición, devolveme lo que tengas, borrarlo, reemplazarlo o lo que sea. Digamos, depende cada opción. Y acá tenemos el array list, que es lo que generalmente utilizamos, es la implementación más común y demás. Y la opción de linked list, recuerden siempre que la palabrita linked representa, como dice el párrafo que está abajo, que utiliza punteros o una lista, es una lista enlazada con punteros al siguiente elemento. Entonces, fíjense que acá yo tengo un poquito la justificación, donde el array lo que me va a dar
un uso o un acceso a los elementos mucho más rápido, porque al yo decirle dame el cuarto, tú va y lo agarra. El otro tiene que recorrer los punteros hasta llegar al cuarto. Ojo con esta aclaración, que también es importante, porque nosotros muchas veces se suele decir que la diferencia con el viejo vector es que este tipo de listas crecen indefinidamente, lo cual es cierto porque no me tengo que preocupar por decir voy a tener 10 elementos, sino que si no especifico nada, crece indefinidamente, pero tengan cuidado porque ese crecimiento, como dice acá el parrafito que yo marqué, lo que hace es, cuando agrego un elemento nuevo, toda la lista se copia a nuevas posiciones de memoria y se abandona la anterior. Es como si yo tengo una lista de 5. Agrego uno, se crea una lista de 6 y la de 5 se borra. Agrego otro, se crea una lista de 7 en la memoria y la lista anterior se va borrando o se van liberando las posiciones de memoria. Entonces, en realidad es la sensación de que crece indefinidamente, pero lo que hace es va trasladando el array completo de paso en paso. Si esto se repitiera y ustedes agregan 1.000.000 de elementos, por poner un ejemplo, van insertando 1.000.000 de elementos, la memoria va a quedar llena de basura y hasta se puede llenar porque no alcanza a copiarla, 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 copiarla e ir liberando. Nada. Cositas que en la computadora de ustedes va a ser difícil de experimentar, pero tengan en cuenta que esto trasladado a un servidor web puede ocasionar alguna falla. Entonces, ojo, cuando ustedes usan ArrayList, pueden no especificarle el tamaño y va a pasar esto que dice acá, o pueden decir, uso un ArrayList de 10, ya reserva 10 posiciones, y recién cuando llegue a la posición 11 o ustedes le hagan un redimensionado, va a empezar a pasando este efecto. Nada, son todos detalles para tener en cuenta. Simplemente es, en base a cada problema, hay que elegir la mejor implementación. Como dice acá el último párrafo, no hay una receta, sino que de acuerdo a lo que quiero hacer, es lo que tengo que elegir. Parece una pavada, pero hay muchas aplicaciones que solamente hacen consulta y les interesa la búsqueda rápida y nunca hacen inserción. Por ejemplo, Mercado Libre. Cuando yo entro al Mercado Libre y busco producto y me muestra, o estas páginas chinas, fíjense que solamente estoy haciendo recuperación de datos y búsquedas sumamente eficientes y rápidas. En ningún momento nosotros como compradores insertamos registro, obviamente cuando compramos, pero no insertamos productos en el catálogo. Entonces, ahí necesito velocidad de búsqueda, pero no de inserción. Nada, es pensar un segundo y siempre yo repito lo mismo cuando hablamos de todo este tipo de cosas, muchas no se logran experimentar trabajando en nuestra PC local, pero sí ya tengan la proyección que si este código estuviera en un servidor web con muchos accesos de manera simultánea, podría tener cierta falla. Bueno, acá tienen un poquito la explicación del ArrayList, en la práctica tienen un montón de ejemplos y demás de cómo trabajarlo. Y acá empieza a aparecer el concepto del iterador. Ahí en rojito, abajo de todo, empieza a... Uy, esperen que se me corre. Empieza a aparecer el concepto del iterador. Ahora vamos a profundizarlo. Ahí está. Dijimos, para recorrer las colecciones pueden usar desde un for un while, ya nos tendríamos que ir olvidando de esas dos opciones para quedarnos con estas dos opciones que son las más óptimas y las que se usa siempre. Hay que acostumbrarse y olvidar al viejo for. El for each
recorre la colección. Fíjense que lo que hace es, recorre la colección, cada elemento lo va sacando en la variable O. Y yo dentro del for, con ese objeto o elemento que saco de la colección, hago lo que quiero. En este caso, lo estoy imprimiendo. Este es un ejemplo genérico. Che, que no tengo el mouse. Este es un ejemplo genérico, pero ese es el for each. Cualquier tipo de colección ya empiecen a recorrerla con el for each. Si alguno, como por ahí comentaban o hacíamos en la práctica, sigue usando el for, empieza a eliminarlo. Esta es una forma o la mejor forma de recorrer una colección siempre que recorran y no eliminen ningún elemento. Repito, si van a recorrer sin eliminar elementos, siempre usen esta. Si necesitan recorrer y eliminar, como dice acá este párrafo, tienen que usar sí o sí el iterador porque es la única forma de recorrer y eliminar. El for each no funciona porque si ustedes a medida que recorren eliminan un elemento, en la última posición se va a ir de largo y va a dar error de acceso. ¿Sí? El iterador es el único o la única forma de recorrer que recorren, eliminan y se acomodan los índices o los punteros al mismo tiempo. Yo tengo una colección de alumnos y le digo, necesito que elimines los que ya tienen el final aprobado. Entonces tengo que recorrer y eliminar al mismo tiempo. Y tiene solamente 3 métodos. El hasNext, que retorna true si hay otro más para agarrar. El next, que una vez que chequeé que hay un próximo elemento, es el que me lo retorna. El hasNext me dice, sí, hay otro, nada más. El next me dice, toma, acá tenés al que sigue. Y el método remove es el más interesante porque trabaja con elementos, como dice ahí en el último párrafo, con el objeto que me retornó el next y en el caso de que sea necesario lo puedo remover y lo que va a hacer que automáticamente se acomode el índice. Fíjense que dice ahí, ojo que no lo pueden llamar 2 veces porque trabaja siempre sobre el elemento en el que está parado. ¿Sí? Nada, tienen que primero hacer next y después eliminar. Solamente se recomienda usar el iterador si recorren y eliminan. ¿Por qué? Porque es más lento que el for each, porque tiene toda esta mecánica de trabajo. Miren que lo tenemos acá. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cómo usarían el iterador, porque hay que declarar a IT de tipo iterador y hay que decirle a la colección que te retorne un iterador. El C.iterator lo que está haciendo es, C es la colección en la que estoy parado, le digo, che, genera el iterador y recién después utilizo el next. Esto en un principio uno lo aprende de memoria, ¿sí? Pero repito, y es importante, solamente usen iterador si van a recorrer y eliminar. Obvio que este es un código genérico, como dice ahí. Después en la diapo tienen ejemplos más puntuales. Pero digo, lo importante de esta parte es no recorrer más con for, no recorrer más con while, no porque dé error, sino porque ya en la práctica como que no se utilizan para las colecciones. For each siempre, en el caso que vaya a recorrer y eliminar al mismo tiempo, en este caso está hecho en un método de filtrado y demás, solamente en ese caso empiezo a practicar el iterador. No se lo van a acordar fácilmente, es simplemente googlearlo y buscarlo, se copia, se pega
y se cambian los nombres de la colección hasta que le empiecen a agarrar la mano. Pero la verdad que iterar es un poquito más lento, consume un poquito más de memoria y demás. Solamente cuando elimino para no hacer más de una pasada para recorrer y después eliminar. Simplemente es eso, digo, es ir evolucionando en la escritura de código, ¿sí? Cuando uno se encuentra hoy en día con código que recorre una colección con el viejo for, uno lo que nota ahí es que el programador es un programador más inexperto, ¿sí? Digo, eso es lo que buscamos en muchas de las prácticas o cosas que vamos trabajando también desde la teoría de este cuatrimestre, no solamente agarrar más práctica, no solamente escribir más cantidad de código, sino escribir código de mejor calidad. Y este es un buen ejemplo, el de decir for each y no los anteriores. Van a tener mucho de ahora hasta fin del cuatrimestre de uso de distintas colecciones en los distintos ejercicios. Así que bueno, este es un poquito el resumen de la teoría. Por supuesto, recuerden que el PDF de la práctica tiene muchísimos más ejemplos y muchísimas ¿cómo es? Más hojas el PDF que queda publicado. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguna duda, horarios, lo que quieran. Venimos bien, hay muchas excepciones de cursada aprobada que ya me avisaron que miran la clase grabada y demás. Así que bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Para que quede en la grabación, ¿alguna duda? Profe, yo quería preguntar con respecto al for each. Yo tenía entendido que tipo detrás el compilador lo que hacía el for each era simplemente reemplazarlo por un iterador, ¿no? ¿Puede ser que sea así? Sí, pero lo hace, genera una especie de iterador, por eso que no podés eliminar, no es un iterador. ¿Sí? Por eso no podés eliminar, porque el for each en realidad lo que hace, por atrás termina calculando el tamaño de la colección. Por eso que si vos le eliminás un elemento en el medio del for each, cuando llegó al último te da error. Casi Ajá. que funciona igual que el for, pero de una manera más elegante. ¿Entendés? Por eso el iterador es el único que se puede eliminar, porque cuando vos eliminás un elemento, acomoda los índices y siempre va agarrando el que sigue. El for each es una especie de truco, porque si le eliminaste en el medio al elemento que sacaste, cuando llega al último, tira error. Se te salió. Por eso digo, es casi igual al for. Probalo y vas a ver que en algún momento vas a decir, che, me da, al final es lo mismo que el for. Dale, sí, sí, yo después lo voy a probar porque, Sí, claro, yo eso tenía es lo que entendido que pasa. Por era eso, literalmente lo mismo. O sea, que después hacía un tipo un while, has next, y después hacía el next literalmente. O sea, era literalmente un iterador, pero que bueno, comprimido así para no tener tanto, viste, escribir, qué sé yo, 3 líneas de más para hacer para un escribir iterador. menos. Lo que pasa es que el iterador utiliza además esa clase iterator de la cual tenés que instanciar una variable de esa clase y después pedirle a la colección que te asocie el iterador. Por eso también consume ese poquito de memoria extra y es unos pasos más. Pero solo usen iterador si van a recorrer y eliminar. Si no, el otro es mejor, es más simple y más claro para cuando uno ve el código. Sí, hay montones de trucos y de cosas, pero por eso les digo siempre ustedes piensen en la aplicación Java de ustedes corriendo en un servidor con miles de usuarios a la vez, pensando en que no vas a tener memoria RAM ilimitada o procesador ilimitado como tenés en tu notebook o en tu PC de escritorio, donde nunca podés lograr romper tu código porque no tenés sobrecarga, ¿sí? Pero bueno, es todo este entrenamiento que hay que ir agarrando y probar y generar ejercicios e incluso jugar con la IA también para que les haga ejercicios nuevos, se los modifique al que le gusta.
Digamos, nosotros siempre explicamos una línea base, pero de ahí hay 2 millones de derivaciones de cada caso. Por eso que siempre la importancia de poder tener tiempo para practicar los ejercicios que van teniendo con Fede y con Nelson y hacerlos tranquilos, y por ahí con lo que Franco preguntó, por supuesto que si ustedes le tiran el PDF de la práctica a cualquier IA, te devuelve todos los ejercicios, y si a nadie le interesa que me entregues los ejercicios hechos, lo que interesa es que ustedes practiquen, se formen y aprendan a escribir ese código. Nadie te va a controlar si entregaste toda la práctica o no antes del parcial, ¿sí? Digo, es importante eso. Además, siempre está bueno aclararlo, pero el caer en la tentación de resolver los ejercicios de esa forma, lo único que va a lograr es que el día que vaya a buscar trabajo y te tomen un examen para una entrevista, no puedes resolver nada. ¿Sí? Por supuesto que las guías las usamos para trabajar todo el tiempo, pero digo, es una línea muy finita. Así que bueno. Bueno, gente, a meterle mañana. Mañana hay consulta en Junín. Trabajamos con esta práctica nueva, más dudas de la anterior. Y el sábado en Pergamino a meterle también, porque recuerden que la semana que viene, viernes y sábado, el viernes nos agarra el feriado, el 1 de mayo, y es fin de semana largo, ¿sí? O sea que otro fin de semana sin la consulta y la práctica, en este caso. Pero bueno, es lo que toca este cuatrimestre. Bueno, gente, corto la grabación y nos despedimos. A ver. Le tienen que preguntar a Nelson, ¿sí? Sobre el sábado 2. Yo no me acuerdo si el sábado 2 está abierta la Facu o no. La verdad no lo recuerdo. Pregúntenle este sábado cuando tengan con él, ¿sí? Estamos hablando sábado 2 de mayo, ¿eh? No se confundan. Estamos hablando del sábado 2 de mayo. Bueno, listo, gente. Corto la grabación, así no se nos pasa de la hora, que es la licencia. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Hasta luego.